referirme al tema de la educación, un tema que para nosotros ha sido central, pero no solamente ha sido central en el discurso, no es que hicimos campaña, y lo que es curioso, si uno observa la campaña, los discursos de la campaña de Kirchner o la mía, nunca prometimos absolutamente nada, pero somos el gobierno que logró destinar 6.47% del PBI a la educación argentina, lo que nunca se había logrado. Sin embargo, desgraciadamente, no se pudo llegar a un acuerdo en todas las jurisdicciones en el tema de salarios. Bastante dispar, por cierto, porque charlaba lo ofrecido, la negociación no llegó a buen término en el orden nacional, pese a que ofrecimos un aumento de prácticamente el 20% de un básico, de un salario testigo, porque hay que tenerlo claro. La ley de financiamiento educativo no fija salario, fija salario testigo mínimo para todos los docentes, por una razón muy sencilla. Los docentes no están a cargo del Estado Nacional, son a cargo de las provincias. Y digo que ha sido una cosa muy dispar porque con motivo del Bicentenario de la Bandera y charlando con el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, el señor Bonfatti, me decía que les había ofrecido 4.000 pesos de básico, tengo entendido, 4.025, gobernador, 4.025, y no habían aceptado. Y habían aceptado en otras provincias por cifras muy inferiores. Y entonces creo que yo tengo un gran aprecio por todos los docentes, los considero compañeros, los considero con una gran vocación, un gran esfuerzo, pero creo que sinceramente de corazón han quedado atrapados en una lógica que era la lógica de otro país, que era la lógica de la carpa blanca, porque no le daban nada a la educación, que era la lógica de que le descontaban el salario, que era la lógica donde los maestros tenían que comprarse su propio material porque no tenían libros. Hemos repartido millones de libros. Yo quiero recordar a Néstor y a Filmus, que lo tengo sentado allá al fondo, me hiciste acordar ahora, cuando fueron a Entre Ríos a levantar una huelga de 3 meses, o 4, o 5, no sé cuánto era. Quiero recordar el país donde se pagaba en papelitos, hubo 13 o 14 o 12 u 8 papelitos diferentes, uno por cada provincia. Yo me acuerdo de los de COPS porque eran los de la provincia de Buenos Aires y eran los que tenían mayor grado de circulación. ¿Patacones? Patacón. Ay, los de COPS nacionales. Ah, viste, no ves que era un lío, no ves que era un lío, que hasta yo me confundo. Imagínate lo que podía hacer cualquier ciudadano de a pie. Bien, el salario docente desde el año 2003 a la fecha ha tenido un aumento del 600, el salario testigo estoy hablando, testigo, ha tenido una evolución del 651%. Yo creo que vamos a tener que rediscutir muchas cosas. La primera, el FONIR, la ley de FONIR. El FONIR fue creado, y de acá Diana Pudrós me va a dar la razón, el FONIR fue creado por el gobierno de la Alianza, si mal no recuerdo, fue sancionado, precisamente para el momento, o hasta el momento en que se dictara una ley de financiamiento educativo. Eran 60 pesos, hoy es de 255, con lo cual el FONIR debió haber desaparecido al momento que se sancionó la ley de financiamiento docente. No la encuentro y tenía que leerla exactamente, pero ustedes la pueden, acá está, ley 25.053, no toques, creación del fondo por el plazo de 5 años, esto fue noviembre del 98, ley 25.053, creación del plazo por 5 años. Desde el 1 de enero del 2004, decía, cuando la reformamos, hasta la aprobación de una ley de financiamiento educativo. Se aprobó la ley de financiamiento educativo y el FONIR prosiguió.
Y yo creo sinceramente que el FONIR es absolutamente regresivo en su distribución. Y les voy a explicar por qué. Porque el FONIR, que son 255 pesos por cargo, le llega lo mismo al docente que cobra 2.300 que al que cobra 8.000 o 9.000. Y además, si tiene dos cargos, que en la primaria sería 2 frente a grado y en la secundaria serían 30 horas, 15, porque se considera por cargo, llegaría también a 2 cargos. De hecho, tengo aquí varios informes. El FONIR, 2 FONIRes lo está cobrando 1/3 prácticamente de los docentes. Otros cobran proporcionalmente 1,5, otros cobran hasta 1, con lo cual, y es la cifra más importante que ustedes aprobaron en el presupuesto. Ustedes aprobaron en el presupuesto para nivelamiento de los docentes 1.000 y pico de millones, 1.098, 1.100 millones. Pero para FONIR aumentaron inclusive el FONIR y aprobaron casi 4.000 millones, 3.880 si mal no recuerdo. Con lo cual, la parte más gruesa que se destinó no es para los que menos ganan, sino repartida en forma igualitaria entre los que no son iguales. Y cuando uno reparte igualitariamente entre los que no son iguales, está repartiendo muy desigual. Por eso creo que vamos a tener que discutirlo con el Consejo Federal de Educación, con todos los gobernadores. Quiero también decir que el salario mínimo lo cobra solamente el 9% de los docentes. ¿Por qué? Porque una cosa son la cantidad de docentes y otra cosa son los cargos docentes. Hay aproximadamente 998.000 docentes físicos, personas físicas, pero hay aproximadamente 1.500.000, 1.600.000 cargos, con los cuales la proporción por docente de cargo es 1.53. Eso de cargos sin contar suplencias. Si uno va al marco de las suplencias, se encuentra con situaciones francamente preocupantes. El promedio de ausentismo, es decir, de cargos docentes que se requieren cuando el docente titular o el mismo suplente por X motivo no va, el promedio nacional es 24,18% de ausentismo. 1/4 de la masa salarial que se paga en la República Argentina en materia de docentes se paga 2 veces. ¿Se entiende? Porque le estoy pagando al que está en el cargo y al suplente y al que tiene el cargo que está por alguna situación no presente frente al aula o no dando las horas cátedra. En algunas provincias alcanza valores preocupantes. Voy a mencionar mi provincia para que nadie se sienta, pero hay otra provincia que todavía es más alto el ausentismo. En mi provincia, que tiene el salario docente más importante de todo el país, en bruto 4.599 para el que recién se inicia. El ausentismo llega al 47,12%. Ahora están trabajando, porque están recuperando pero claro, no se pudieron pagar todos los sueldos. Esta es la Argentina y la forma de funcionar, y me incluyo, que tenemos todos. Parece ser que tenemos que tocar fondo, hacer agua para tomar conciencia del mundo o de las cosas que se han hecho mal y que no se debieron hacer. Por eso yo pido mucha colaboración, porque además la Argentina, como Estado federal, tiene la responsabilidad de las universidades, que es así, es responsabilidad del gobierno federal. Y la verdad que hemos dedicado a nuestras universidades y al mejoramiento de sus salarios, de sus investigadores, cifras más que importantes. La última, en el presupuesto tenemos 16.000
millones de pesos de masa salarial docente. Y tenemos en la universidad una evolución del salario del 724% para un ayudante de primera, semi-exclusiva, 20 horas semanales, un salario que era de 278 pesos en el 2003 y en el 2011 es de 2.300. El aumento el año pasado fue del 25%. En la universidad por un ayudante de primera con exclusiva, que son el doble de horas, 40 horas semanales, que tenía 541 en el 2003, hoy tiene casi 4.948, fue de 27% el aumento. Un titular exclusiva con 40 horas semanales de 844 pesos que ganaba, hoy gana 6.455, un 664% de aumento. Mídanlo con el índice que midan la inflación, no les da en cuanto a no poder reconocer la increíble capacidad de poder adquisitivo que han tenido los salarios de todo el sector público y específicamente el docente. En el caso de los trabajadores de la universidad ha sido de 698 pesos que ganaban, convenio colectivo, a 7.733, 1.010% de aumento, son valores para una categoría 3 con una antigüedad promedio de 3 años, valores en bruto. No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan, por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen